Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Exitosa Noticias. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, cada vez que hay aniversario de la batalla de Angamos, todo el mundo se pone en Miguel Grau. El día de la bandera, todo el mundo es boloñés y corazón. El día de la aeronáutica, que Quiñones para arriba y para abajo. Y suena bien bacán, hay el ministro X, el ministro Y, el presidente pone ofrendas, ya que no les digo cuando homenajean a los comandos del Chavín de Huántar, los llevan a Palacio, los aplauden y todos son felices y contentos. ¿Es cierto? Cuando hablan de que nosotros cerramos la frontera con Ecuador, todo el mundo aplaude, ¿no? Cuando cayó Abimael Guzmán, ¡oh! Cayó Polay, que Polay cayó 2 veces, dicho sea paso. Pero ¿y quién hizo eso? Eso no lo hizo el Espíritu Santo, lo hicieron las Fuerzas Armadas y Policiales. O sea, Valier Sandoval está muerto no porque Dios quiso que se muera, sino que lo mataron los terrucos. Entonces estamos con el almirante Montoya y con Hugo Guerra para que nos digan en qué van las pensiones de tantos militares. ¿Qué tanto cuesta esto para el gobierno? Parece que están en modo austeridad. El presidente Vizcarra, lo propio que PPK, no quiere pagarle lo adecuado, digo, no lo justo, a los militares. Almirante Montoya, Hugo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Philip. Así es. ¿Cuál es la situación, ya no digo legal, eso se lo va a preguntar Hugo Guerra, que es abogado, la situación económica de los militares que lucharon por la paz en el Perú? Pésima. O sea, para empezar, no ha habido aumento de sueldos en los últimos 15 años, 20 años. El tema de las pensiones que se habla y que la gente lo confunde porque el MEF ha generado esa confusión a propósito, pensando de que ha sido un incremento, ha sido simplemente restituir un derecho que nos había quitado el gobierno de Humala a los retirados. No estoy hablando de los de actividad. Este es un tema entre antes del diciembre del 2012 y retirado después del diciembre del 2012. Quebró el sistema. Y el Estado, por ejemplo, para dar una idea de qué expectativa de sueldo tienen los militares que están en actividad actualmente, un oficial de mar de tercera, o sea, el grado más bajo de la plana menor, gana alrededor de 2.200 soles. Después de 35 años va a llegar a la alta suma de 2.700 soles. O sea, en 35 años de servicio va a incrementar 700, 800 soles su remuneración. Eso es un abuso, ¿no? Es un abuso que hace el Estado con sus Fuerzas Armadas. Para demostrar de los que están en actividad actualmente. Los retirados tienen una pensión reducida. Pero quisiera explicar qué ha pasado con este tema. El Congreso del año pasado aprobó una ley de nivelación de pensiones, la 30683. Con eso restituía el derecho perdido antes del 2012 con los retirados, con relación a los retirados después del 2012, no los de actividad. El MEF trata de meter la idea de que esto es un tema de igualar la pensión a los de actividad. Los de actividad ganan más que los retirados, siempre. Entre el 50 y 70% más que el sueldo de un retirado. Entonces se arregló ese problema con la ley del Congreso. ¿Qué hizo el gobierno que cayó? El gobierno de Kuczynski. En el mes de enero, antes de irse, presentó una demanda de anticonstitucionalidad contra la ley. Con un gabinete que se caía, el ministro de Defensa y del Interior habían renunciado, no sé si se acuerdan, en diciembre. Bueno, presentan esta demanda anticonstitucional con un trabajo hecho por el MEF de no sé cuántas páginas, más de 30 páginas, lleno de mentiras y falacias. Hecho tendenciosamente, poniendo datos no correctos. Ponían que la pensión promedio era 8.000 soles. Eso es falso. 8.000 soles de pensión gana el 0.05% del personal de las Fuerzas Armadas. El promedio de la pensión de las Fuerzas Armadas es alrededor de 2.000 soles. Sí, pero hablar de un promedio también es muy antojadizo, porque no es lo mismo un OM, que es un oficial de mar, un capitán de corbeta o de fragata que recién comienza, o lo que gana pues un vicealmirante que se ha tirado pues 30 y tantos años de vida para llegar ahí. Igualito lo puedo traslapar esto al alférez, al capitán, al capitán de brigada o al general de división. Y la alta responsabilidad que tiene a medida que uno va ascendiendo. O sea, eso es inconcebible, pero el MEF en su demanda escribe que ese es el promedio y nos compara con salud y con educación y con el sistema penitenciario, diciendo que tenemos pensiones más altas que ellos, cosa que es falsa. Entonces, alguien tendría que sancionar a esos funcionarios del MEF que han hecho un documento de mentira. ¿Y qué es lo peor, Philips, acá? El tribunal toma ese documento y con ese documento va a dar su fallo. No le ha preguntado a las Fuerzas Armadas si es verdad lo que dice ese documento o cuál es su posición. Un tribunal, Hugo Guerra, tú eres abogado, el tribunal dirime, ¿no? Dice Hugo, dice Philip, dice tal, dice cual,
Prueba 1, prueba 2, prueba 3, ley 1, ley 2, ley 3, constitución, ¿es constitucional o no? El TC ve la constitucionalidad. ¿Cuál es la situación legal? Y te pido también por el análisis político. Parece que el gobierno quiere austeridad y no quiere pagar nada a nadie, es lo que yo presumo. Mira, Philip, te agradezco. En este caso, yo he publicado ayer un artículo que dice la felonía en curso. Felonía en este caso es traición. Y voy a explicar el porqué. En el gobierno Humala se aprueban 2 decretos legislativos, es decir, vía delegación de facultades extraordinarias al Ejecutivo. Los decretos son el 1132, 1133, que reestructuran todo lo que es el quehacer pensionario para policías y militares. Introduce, para hacerlo muy simple, un criterio de discriminación absolutamente absurdo. Los que se jubilaron y pasaron a situación de retiro hasta el 10 de diciembre del 2012 terminan ganando hasta 70% menos de los que se jubilan a partir del 11 de diciembre de 2012, teniendo los mismos grados, el mismo tiempo de servicio, las mismas calificaciones, etc. Entonces hay una discriminación que nadie ha explicado el porqué. Bien. Contra eso se sigue todo un proceso, primero judicial y después constitucional, que llega al Tribunal Constitucional con la composición de Viola. Se emite una sentencia que estaba en giro, porque ya había sido firmada por 2 magistrados constitucionales, y en ese momento se produce, en diciembre del 2013, el cambio de tribunos, es decir, una renovación del personal. Que dicho sea paso, ¿va a haber en cuánto tiempo cambio de tribunos? Nos acercamos, más o menos 8 meses. Bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Se suspende la firma de la sentencia, que era favorable, porque estamos hablando por encima de todo que hay una violación constitucional, no se puede discriminar al personal, tan sencillo como eso. Y mañosamente Urriola quiebra la causa. Sabemos que se hicieron consultas indebidas del tribunal con el señor Humala, con Pedro Cateriano y otros. Humala siendo militar, ¿no? Humala, que además había ofrecido en su campaña solucionar este caso. Y PPK también lo ofrece. Y PPK se compromete y firma un documento durante la campaña. Pero para terminar la historia, quiebran la causa, votan en contra y no se atiende la solución legal, constitucional. Yo mismo en esa época hice una denuncia respecto de por qué se había sustraído la sentencia que debía terminar de ser firmada. Bien, como no se logró eso, todas las organizaciones que representan al personal jubilado, tanto de policía como de Fuerzas Armadas, lograron hacer una gestión política, y la bancada de Fuerza Popular terminó mayoritariamente respaldando la ley 3683, que es la que corrige toda la situación. Inmediatamente Kuczynski, como bien ha hecho el almirante Montoya, en vez de honrar la palabra comprometida en la campaña, remite una demanda de inconstitucionalidad. Esa demanda... ¿Quién es el ministro de Justicia que la firma? Porque para el asesor legal del presidente es el ministro de Justicia. Sí. El primer ministro de Justicia de Quique, ubícame cuál ha sido el primer ministro de Justicia de PPK y quién era el primer ministro. El primer ministro era Zavala. Zavala. Y debo decir que Zavala, como Mecha Arauz, tienen una posición ideológica absolutamente en contra de las Fuerzas Armadas. Mecha Arauz en particular hizo desastres para fastidiar a las Fuerzas Armadas en el gobierno aprista. Pero no quiero terminar la historia, sino decirte que acá hay una felonía, una tradición en curso, porque el Tribunal Constitucional, que ya había votado en contra, es el que va a revisar la ley que democráticamente ha sido debatida, aprobada y que está en vigencia ahora por el Congreso. Entonces, ahora, y no ha habido ningún descalabro de la economía, nada, se le están pagando los derechos. Y estos señores no deberían inhibirse si ya tienen una opinión adelantada.
Vamos a ir a la pausa. Quique, ¿quién era el primer ministro de Justicia de PPK? ¿Me lo puedes recordar? ¿Del gabinete Zavala? ¿Es el que ha firmado esto? Porque el ministro de Economía era... Marisol Perestello era. Marisol Perestello. Ah, sí. ¿Es cierto? Marisol Perestello. Supuestamente ella es experta en derechos humanos. Marisol Perestello, bueno, me llamaba como operador político. Zavala era el ministro de... El primer ministro. El primer ministro y el ministro de Economía Torne. Ah, exacto. Que tiene un pasado bastante izquierdista. Pero hay un asunto, Philip. El presidente actual que pudo retirar la demanda no la retira. Vamos a ir a la pausa. Yo le he conversado esto un montón de veces y la gente no termina de entender cuál es mi visión y lo voy a reiterar. Esto se soluciona con el servicio militar obligatorio. Porque el que no trabaja, el que no estudia y el que está de vago en la calle, hombre o mujer, que vaya a servir. Y el día que todos los peruanos, ricos o pobres, porque hay vago también rico, hijito papá que no esté estudiando nada y nada, vayan al frente. Esto ya no va a ser un tema solamente de los Montoyas, solamente de la mamá de Juan Valer Sandoval, ni la mamá de Jiménez, ni la mamá que tiene el hijo mutilado 1, la señora que tiene el esposo cojo 3. No. Va a ser un problema de todos los peruanos. El gran problema es que han logrado, con un discurso ideológico, separar a la sociedad civil de los militares, cosa que es un absurdo, porque el militar tiene una esposa civil, que ha nacido de un civil y tiene hijos civiles, y todo este tema de la lucha contra Sendero Luminoso, que en el fondo, en la lucha contra Sendero Luminoso y contra la MRTA, es que metieron a la cana a su líder, pues. Esa es la realidad. Lo canearon a Abimael Guzmán y lo canearon a Polay, que era lo que ellos querían para el Perú. Esa es mi visión. Vamos a ver cuál es la visión política del tema del almirante Montoya y de Hugo Guerra. 9:34, pausa informativa y regresamos. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. ¿Sabías que el diente de león purifica el organismo? ¿Que el ginseng activa tu sistema inmunológico? ¿O que el yantén y el eucalipto curan males respiratorios y la fatiga mental? Diario Caribeña te regala el coleccionable Secretos del Naturismo, enciclopedia de plantas medicinales, una guía práctica de remedios caseros para cuidar la salud de tu familia. Cada día sale una lámina en fino papel cuché, con toda la información, recetas y propiedades curativas. No te quedes, reclama y colecciona. Secretos del Naturismo, enciclopedia de plantas medicinales, por la compra de tu Diario Caribeña. Este jueves 23 de agosto, ven a la grabación del mejor programa musical de la televisión, Fiesta Caribeña de Exitosa TV. Estaremos en la Plaza Cívica de Año Nuevo en Comas, altura del local comunal, a las 10 de la mañana, con un show espectacular. Papilón, Dilber Aguilar y el sonerito César Vega. Con la animación de Dilber Warak. Ingreso libre. Ya lo sabes, te esperamos este jueves 23 de agosto a las 10 de la mañana. Fiesta Caribeña de Exitosa TV. Donde se produjo la captura de Atahualpa y surgió la mágica leyenda del Cuarto del Rescate. Cajamarca es baños del Inca, laderas de colores, centro vital de uno de los carnavales más pintorescos del mundo, donde corren ríos de leche y abunda carne de primera. Cajamarca, conocida como la flor del Cumbe. Cajamarca, exitosa por su gente. Cajamarca, exitosa, te informa con la verdad. Avance informativo en Exitosa.
1:37. Éxodo venezolano. Decenas de ciudadanos venezolanos sin pasaporte caminan hacia nuestro país desde Ecuador. Quieren llegar hasta la frontera con el Perú antes del 25 de agosto, día en que se les empezará a exigir la presentación de sus pasaportes. Hoy en Voto 2018, Jaime Salinas en Exitosa. El candidato a la alcaldía de Lima por Alianza para el Progreso presenta su plan de gobierno y responde al perspicaz Nicolás Lucar. Y cuida tu corazón en la secuencia médica Primero tu Salud, todo sobre las enfermedades cardíacas y cómo tratarlas. Eso y más a las 10 de la mañana con Nicolás Lucar en Exitosa. Participa en el programa y a mí comenta en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter como @exitosap y en Facebook y en YouTube como Exitosa Noticias. 9:38. Síguenos en las redes sociales. En Facebook, Exitosa Noticias. Las voces masculinas más importantes. Jairo Antonio, Matías Colmenares, Nada quiero de ti. John Calvin. Ellos son los 5 de oro. Son el fenómeno del momento. Una locura juvenil. En Tacna, Arequipa, Chiclayo, Moquegua, Ica, Trujillo. En todo el Perú. Cada presentación es una experiencia alucinante. Más de 20,000 personas abarrotaron su último concierto. Si te vas. Los 5 de oro. Contáctenos. Nuestro Perú es de todos los peruanos. No es propiedad de algunos políticos que quieren entregar los municipios y regiones a sus hijos, esposas, hermanos y amigos. Si sigue esta conducta, solo garantizará más corrupción e impunidad. No permitas esto. Depende de ti. Depende de nosotros. Votemos por gente nueva. Nuestro país necesita un cambio de verdad. Un mensaje de Exitosa Perú. Porque los políticos a los que elegimos no solo eran ladrones, sino eran ineficientes. Más del 50% de los presos peruanos están bajo prisión preventiva, pero ellos no son ni millonarios ni políticos. Eso es lo que debieron resolver. Y en vez de hacer eso, se tiraron la plata. Hasta nuestros sistemas de control estaban diseñados para que la corrupción florezca. De lunes a viernes, de 10 a 12, y ahora también los sábados, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, nos encontramos aquí, en Exitosa, la radio del Perú. No se lo pierda. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Si me guío por la portada Exitosa el día de hoy, la verdad pues que todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿no? El gobierno Vizcarra emplaza para que no reduzcan sus gastos, el Congreso. El Congreso es el 0.7, lo digo un montón de veces para que lo entiendan. El 0.7 de todo el presupuesto de la República. Y a la gente le ha indignado que se gasten la plata pues en flores o en frigobares o en televisores, ¿ya? Ok, que reduzcan el sueldo. Que no tengan flota, que no tengan carros, lo que ustedes quieran. Pero está además OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, Contraloría, Defensoría del Pueblo. Para mí la Defensoría no sirve para nada, debería eliminarse simplemente. Se borra y no pasa nada el día siguiente. FONAFE, la FONAFE es la gran corporación de todas las empresas que quedan del Estado. Banco Central de Reservas, Superintendencia de Banca, Seguros y Petroperú. Asegura el ministro Oliva, cosa que es cierto, el ministro anterior, el flaco que lo chotearon, de Rancancán, reduciendo consultorías y asesorías, y eso fue cierto. En 2 semanas el tipo dijo, vamos a ahorrar 1.279 millones. Lo que me lleva a pensar, Hugo Almirante, que el tema no es un tema económico, porque el Perú, si se le da la gana, reduce los gastos de todos esos organismos y saca los 1.000 millones de soles para los pensionistas, que a la hora de la hora eso se traslapa y se traduce en consumo, porque la esposa de Montoya o la mamá de Valer Sandoval van a ir a comprar al mercado con la plata, no se la van a guardar. Yo creo que este es un tema político.
No es que no haya plata, ¿o me equivoco, almirante? No, es un tema político. Hay una animadversión política contra las Fuerzas Armadas de ese llamado grupo caviar que existe y que está manejando el gobierno. No encontramos razón ni fundamento para que el presidente actual no haya retirado la demanda de un gobierno que se cayó y que ha sido lo que todos ustedes saben, las críticas que ha habido con respecto al gobierno. Y mantiene tercamente esa posición, que no tiene nada que ver con el aspecto económico ni con el aspecto constitucional o no. Este es un tema, como dice, de manejo político contra las Fuerzas Armadas. Nos usan cuando nos necesitan y nos dejan de lado cuando no tenemos nada que hacer en ese momento para el gobierno. El presidente está desconectado para mí de lo que son las Fuerzas Armadas. Y los ministros que son los encargados de transmitirle este malestar, este sentir, creo que no lo hacen. ¿Quién es el ministro de Defensa? El señor Huerta, el general Huerta. Eso es lo que digo, pues. O sea, no es un señor, pues. No es Hugo Guerra, no es Philip Butler. ¿No es cierto? Es un general. Es un general del ejército. Y el ministro del Interior igual. Y el ministro del Interior, o sea... Para que el presidente se dé cuenta, ya lo voy a ver desde el punto de vista político, Hugo. Claro. ¿Cuántos cientos de miles de militares hay? ¿Cuántos hijos de militares son una fuerza electoral? Votan, hacen ganar elecciones. Las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales no somos deliberantes. Y porque no somos deliberantes, nuestros representantes son los ministros del sector. Ellos son los obligados a transmitir lo que sentimos y lo que queremos hacer. Y no lo hacen. No lo ha hecho ninguno. Hugo, yo me Ahora todos votan, y la esposa vota, el hijo vota. Tienes que tener cuidado pues, si vas a defender a tu papá o a tu hermano o a tu hijo. Acá la situación es muy clara. Desde el punto de vista político, tenemos que identificar. Hay dos corrientes extremas que se unen en el pensamiento antimilitar. Los caviares y la izquierda comunista, y también los ultraliberales. De los dos lados quisieran desaparecer a las Fuerzas Armadas y convertirlas en una especie de Guardia Nacional. ¿Bien? Esto es un plan que existe, que lo han venido trabajando exactamente de los dos lados. Curioso, pero eso se está dando. Y actualmente el señor Vizcarra, efectivamente, no solo está desconectado del sector policial y militar, sino que es incompetente para entender la realidad tanto de la seguridad interna como de la defensa nacional en términos hacia afuera, en términos internacionales. Ahora, se dicen un montón de mentiras, que con esto se desfalca al Tesoro Público. Mentira, se ha venido pagando, incluso los militares y policías jubilados, en señal de buena fe, aceptaron que la ley no les reintegrara sus derechos. Bien. Simplemente a partir de la nueva ley se corrigió. También se habla de una pensión vitalicia. Mentira. Pasa que en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no hay AFPs en ninguna parte del mundo. Está la caja de pensiones militar y policial, que entre otras cosas está recontra quebrada, que es dueña del Banco de Comercio, que está a 2 doble y un repique. Pero que le ha quebrado el propio Estado, no las Fuerzas Armadas. Sí, y que tiene una deuda enorme. Y para terminar, acá también hay un problema de escasez de identidad nacional y de memoria. ¿Quiénes son los afectados? Tenemos a los pocos sobrevivientes de la campaña de 1941 contra Ecuador. Tenemos a los de Falso Paquilla. Tenemos a los de la Cordillera del Cóndor. Tenemos a los que se enfrentaron a Sendero Luminoso y a la MRTA. Y tenemos a todos los que están desde hace 38 años peleando en el Braen. Entonces, cuidado, lo que se está haciendo acá es desproteger el activo más importante que tiene el Perú en la defensa de la seguridad, yo he escuchado, y de la paz. A ver, yo le cuento, yo tengo un amigo mío, no menciono su nombre, pero es un tipo que ha estado en el mismo colegio que yo, que tiene una gran universidad Pacífico, que ha estudiado afuera, que es un hombre de mundo, ejecutivo, me dice, pero los militares pues no sirven para nada, no hay hipótesis de guerra. Un almirante, o sea, Montoya, ¿para qué me sirve? El problema es que almirante, Montoya no nació almirante, pues. Hace 25 años, cuando Abimael Guzmán le ponía una pistola en la cabeza a los papás de mi amigo, y entre otras cosas lo mandaron a Estados Unidos por si este país desgraciado se va al cacho, Montoya no tenía la edad que tiene. Hace 25 años Montoya, o casualidad, tenía 25 años menos. Qué cosa extraña, ¿no? Entonces, y Montoya era de repente un navío
o sea, o alguien como mi tío Pepe Bufó, que tiene 50 centímetros menos de estómago en el cuerpo, 50 y 20 balazos, o cojea como Jan Pietri, ¿no es cierto? Y así hay un montón de gente que se ha muerto. Entonces dicen, ya no hay hipótesis de guerra interna, y además ya no hay roche con Chile, ya no hay roche con Ecuador, no hay roche con Brasil, no hay roche con Bolivia, ya no deben funcionar las Fuerzas Armadas. Ese es el razonamiento del ignorante. ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas? Del ignorante. O sea, para dar un ejemplo, lo que gasta Ecuador en presupuesto militar es igual al presupuesto que gastamos nosotros, siendo la tercera parte del país. O sea, todos los países se arman. No hay ningún solo país en el mundo que esté desarmado. Y la proyección de la política internacional del país en todos los foros que queremos participar se hacen a través de la Fuerza Armada también. Nuestra presencia en los diferentes lugares. Estamos presentes en misiones de paz en 6, 7 países de África, que la gente ni lo sabe. Tenemos gente nuestra que está allá. El Perú proyecta su poder de esa forma, no solamente en una guerra. Eso es un tema. ¿Qué cosa va a pasar cuando corten las pensiones que estamos recibiendo porque el tribunal falla en contra? ¿Creen que la gente se queda sentada en su casa? La gente va a salir a la calle. Va a generar un conflicto social inmanejable. Organicen el conflicto social, a tu enemigo con su arma, agudicen las contradicciones, tomen la calle, bloqueen los puentes. Eso va a suceder. Interrumpan las comunicaciones, porque pueden. El arma de comunicación del ejército llega a cualquier lugar del Perú en 10 segundos. Entonces, cuando pase eso, la gente va a decir, hoy existen. Vamos a ir a la pausa. El razonamiento es tan idiota que se ponen a pensar que Inglaterra, que es una isla del tamaño, no sé, de Iquitos, Abancaya, Purímac y Cusco, no debería tener ejército porque, caramba, Hitler ya se murió, ¿no? Entonces, ¿con quién se van a pelear los ingleses? Y la Comunidad Europea igualito. No. ¿Para qué Francia, si ya Hitler está muerto y ya no hay ningún loquito Napoleón que va a invadir España, para qué tiene una fábrica de Mirage? Israel, que es un estado chiquito, que planche con los árabes. ¿Y para qué tienen puertas y ventanas en su casa con rejas? Vámonos a la pausa, regresamos, son 9:49, ya viene Nicolás Lucar. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. TV. Comunícate con nosotros en WhatsApp 977 30 7629. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, el malagradecimiento con las Fuerzas Armadas y policiales tiene que ver con temas ideológicos, pero también con temas humanos. O sea, yo presumo que los señores que defienden esto, si tienen papá vivo, yo tengo a mi mamá viva, yo no sé si Hugo le da la edad para tener un papá vivo o al almirante, presumo que no. Pero en términos absolutamente lógicos y fríos, si tu papá tiene pues 80 y tantos años y tú tienes 50 y tantos y ya te mantienes solo, su plata no la necesitas. Si tú eres pensante y eres maduro y eres inteligente, culto y docto, Hugo Guerra, no necesitas el consejo de tu viejo. Si ya está viejo, ya no piensa, ¿no es cierto? Ya no necesitas que te defienda, tu mamá ya no puede tener hijos, ya no necesita hermanos. O sea, desde el punto de vista utilitario, tu viejo no te sirve. Entonces, ¿para qué lo mantienes? Mándalo a un asilo. Entonces, como ya no nos sirven los generales y los almirantes o los militares que están lisiados, no hay que pagarles, porque ya no va a haber guerra, pues. Entonces, esa es una visión de vida, además de una visión política, Hugo. Mira, yo quisiera aterrizar este caso en lo que está en curso con el Tribunal Constitucional por lo siguiente. Tenemos un Tribunal Constitucional donde hay 4 magistrados. Puedes dar los nombres, porque siempre pasan piola y nadie sabe quién es Ardón, quién es Blume Fortini, quién es el señor Ferrero, Eloy Espinosa, Saldaña y tal. Bueno, hay 4 magistrados que están con una acusación constitucional por haber prevaricado. Prevaricado es cuando toman una posición a priori y para favorecer un concepto, sea ideológico, político o de una de las partes, que han prevaricado
en el caso del Frontón, que involucra precisamente a marinos, ¿no es cierto? Y ellos son los que van a volver a revisar, después de haberlo hecho ya el 2013, la causa de los pensionistas. ¿De qué estamos hablando? No miden ni siquiera los costos políticos. Por ejemplo, tenemos el caso del ex ministro Fernando D'Alessio, que renunció a ser parte del gabinete Kuczynski justamente por este caso. Acá estamos en una situación grave de desprecio a la institucionalidad, tanto policial como militar. Tú sabes lo que fundamentaron en el caso que quebraron y que declararon en contra de la resolución, en contra de los derechos de los pensionarios. Nosotros llevamos el caso de un subalterno, el señor Chinchay, de Fuerza, que tenía un drama humano terrible. Tenía a la esposa con cáncer terminal, él, un hombre de 60 y tantos años, ya agotado después de haber servido en zonas de emergencia, después de haber dado su vida literalmente a la lucha antiterrorista. La esposa con cáncer terminal, que no la admitían en los hospitales militares. Lo llevamos incluso hasta la hasta la Comisión Interamericana, donde tampoco nos atendieron. Y dijeron, no, pues, pero si el señor Chinchay todavía está en sus 60 y tantos años, que vaya por la vía administrativa y que reclame. Nosotros no tenemos nada que ver. Eso dice la sentencia anterior y la van a volver a repetir ahora. Y yo te pregunto, Philip, pensemos que este es un caso que nos toca a nosotros, a cualquier ciudadano, no solamente a policías y a militares. Estos tribunos del Tribunal Constitucional no deberían, por decencia y por principio de derecho, inhibirse. Si ya conocieron el caso y ya sabemos lo que piensan, ellos mismos van a revisar esto. Por eso es que yo digo que acá hay una felonía, una traición que implica inseguridad jurídica al más alto nivel del Tribunal Constitucional. Un magistrado que ya se abocó a una causa y que ya sentenció no puede revisarla. Y nos vamos a quedar callados. Entonces, lo que tú decías antes del corte, sí, si este viernes que se va a ver la causa en Arequipa, de la sede del Tribunal Constitucional, es en contra de los intereses de los pensionistas, aténganse a las consecuencias. A ver, pero acá está muy de moda, Almirante Montoya, él toma la calle, protesta. Bueno, que salgan los militares a hacer un trote, pues. Porque si sacan los tanques, golpista. Que salgan los militares de toda la base de Arequipa a hacer un trote y que comiencen a caminar, pues, todos los fans de La Joya y que se paren en la carretera para que le... pararon la carretera. No, están haciendo un trote lento, un pase lento. En Arequipa se les quiere a los militares. En todo el Perú se les quiere a los militares. No hay desfile que no estén los militares. Pero el militar no está para el desfile, está para enfrentar a Sendero Luminoso, a la MRTA, a los ecuatorianos que nos invaden, o a la amenaza externa o interna que se dé en cualquier momento. Ahorita que hubo el fenómeno Niño Costero, quien salvó vidas fueron los militares. Y el común de los peruanos quiere a los militares en la calle para enfrentar a los delincuentes. Que salgan a la calle, que se paren los militares a caminar lentamente. Vamos a ver qué haría el presidente si le dicen, oye, hermano, están bloqueando la entrada a Arequipa. Claro, acá hay un tema que a mí me sorprende realmente, ¿no? Cómo políticos que están a cargo del gobierno no tienen visión para ver lo que va a suceder. Esta es una solución política, no es una solución constitucional. Tiene nada que ver ese tema, porque la ley no es anticonstitucional, dicho sea de paso. La demanda está basada en un documento lleno de mentiras, de datos errados proporcionados por el MEF. Eso no puede quedar impune tampoco. El tribunal lo da por hecho. Y el presidente con sus ministros no tienen dos dedos de frente para pensar que se va a generar un conflicto social real, porque esto no es una broma ni una amenaza, va a suceder. A una persona que está recibiendo una pensión y se la cortan al día siguiente porque el tribunal dijo que es anticonstitucional, ¿creen que se va a quedar tranquilo? Sobre todo cuando se consideran que están siendo engañados, que sus derechos han sido violados, no se van a quedar tranquilos. Y es toda la Fuerza Armada y Policía Nacional, no estamos hablando del aire. Organicen a los hijos, organicen a las esposas, que sí pueden hablar y sí pueden ser, ellos sí son deliberantes en la vida de los hechos. Claro, pero llegan momentos y situaciones donde las Fuerzas Armadas, las que se encuentran en actividad, tienen que tomar razón de este tema y tomar alguna acción. No digo golpe porque eso no existe en el lenguaje ni el vocabulario actual de las Fuerzas Armadas, pero sí hacerle ver al gobierno está
equivocado radicalmente. Que Y el organicen presidente caminatas. tiene 24 horas para retirar la demanda y arregló el problema. El general de división de cualquier división, son varias las regiones, puede sacar a caminar a su gente, que salgan a caminar a la calle. No les pueden impedir, eso no es insubordinación ni nada parecido. Para que se muestre y que salgan las esposas y los militares y digan, oye, aquí estoy, somos un montón, somos millones. ¿Cuántos son, Hugo? ¿Quién va a querer venir a invertir al país con un país inseguro? ¿Qué inversión se va a producir cuando no existe la seguridad adecuada para darla? ¿Qué tanto peso social, político, electoral tienen? De más de 2.800.000 personas que son las consideradas la familia militar policial. Ahora, yo quisiera hacer una exhortación en este punto. Al señor presidente de la República, señor Vizcarra, no se dispare a los pies. Se va a meter en un lío adicional a todos los que ya existen en este momento y que a ustedes le dificulta el gobierno. Y al señor Daniel Salaverry, defienda sus fueros. No puede ser posible que el Tribunal Constitucional, y disculpen la expresión, vaya así premeditadamente a zurrarse encima de una ley que fue democráticamente debatida y democráticamente aprobada dentro del marco constitucional. Porque acá se va a dar el otro conflicto. El Congreso, si se respeta a sí mismo, no va a aceptar, no debe aceptar que se derogue esta ley. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un conflicto del Ejecutivo con las Fuerzas Armadas, un conflicto del Ejecutivo con el Congreso, más agitación social, más problemas gratuitos y todo basado en informes falseados, mentirosos y que deben ser sancionados del Ministerio de Economía y Finanzas. Han sido ambos muy amables. Por algo Exitosa es la radio de las Fuerzas Armadas y Policiales, no por una locura, sino por un tema de memoria. Si todo esto es posible, el desarrollo de esta empresa, el desarrollo de las comunicaciones, el desarrollo de la democracia imperfecta que tenemos, la libertad de expresión, la libertad de empresa, la inversión, el que nos podamos mover en paz los peruanos, es por los militares y policías que dieron su vida hace 25 años por nosotros. Y porque son además 2.800.000 y de repente más. Porque yo no tengo ningún familiar, por dar un ejemplo, de las Fuerzas Armadas y Policiales, familiar directo. Pero yo soy un agradecido con ustedes. Entonces son un montón de gente, Fuerza Electoral y Martín Vizcarra. Si tanto asesor brillante tienes, date cuenta que te vas a meter un bajón en tu popularidad cuando... Sí. A los pensionistas, Phil, es un llamado para que estén atentos a cualquier acción que haga el Tribunal Constitucional en contra de nosotros. No vamos a permitir más amenazas ni atropellos en este caso de las pensiones. Y al gobierno que tome conciencia, tiene 24 horas para retirar la demanda. Hugo ha sido muy amable. Vámonos a la pausa. Regresamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Aquí Quebrado Prado viene Judy con noticias y pasen la voz. Que nadie te cuenta las noticias como Exitosa, la radio del Perú. Hemos presentado Philip Butters en Exitosa.